¿Cuál es la utilidad entonces del principio de proporcionalidad? Comencemos por dejar por establecido y que quede muy claro que ningún derecho o interés es absoluto. En el mundo jurídico muchas veces nuestros intereses o derechos van a entrar en tensión o van a entrar a friccionar con los derechos o intereses del Estado o con los derechos e intereses de un particular o de una colectividad. Por ejemplo, yo tengo derecho a ejercer actos de dominio en mi casa, a poner música en mi casa, a bailar en mi casa, pero en determinado momento, cuando los decibeles son demasiado altos y la música pues está sonando hasta altas horas de la madrugada, ya mi derecho como propietario, mi derecho a la libertad va a comenzar a friccionar con el derecho que tienen los vecinos a un medio ambiente tranquilo, a una colonia donde se puede descansar. Entonces el test o el principio de proporcionalidad sirve para limitar un derecho que se encuentra en fricción con otro, pero para limitarlo en la justa medida, no limitarlo de más. En este caso vamos a retomar el ejemplo de los vecinos y de la música. Si existiera una ordenanza municipal que prohibiera cualquier tipo de música a través de bocina y los propietarios de casas únicamente pudieran escuchar a través de auriculares, estaríamos frente a una medida prohibitiva desproporcionada. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este principio de proporcionalidad a la contratación pública? Pues bien, vamos a comenzar a hablar acerca del test de proporcionalidad, que es la forma en la cual se materializa el principio de proporcionalidad. El test de proporcionalidad se compone de 3 subexámenes. El primero es de idoneidad. La idoneidad nos dice que si existe alguna adecuación entre el medio elegido para restringir y el fin perseguido. El test de necesidad nos dice que si existirá alguna medida menos gravosa que la restricción adoptada por la administración pública. Y el principio de proporcionalidad en sentido estricto nos dice que, o nos manda a preguntarnos si existe una relación razonable entre el propósito de la limitación y la intensidad de la misma. Entonces quedémonos con estos 3 subprincipios. Al respecto, pues, van a encontrar en la plataforma sentencias emitidas por tribunales administrativos de contratación pública españoles, que son los más avanzados en materia de contratación pública. Vamos a encontrar cómo las autoridades aplican el test de proporcionalidad para anular criterios de evaluación en las bases, para anular requisitos de participación, para anular cualquier traba que la administración pública establezca desde las bases de licitación. En el caso particular de las bases de licitación, y acá pues en El Salvador esto ha sido totalmente un tabú, porque la ALACAP no contempló un recurso especial para impugnar bases de licitación. La aprobación de bases de licitación constituye un acto administrativo con destinatarios generales, un acto administrativo que tiene la capacidad de afectar derechos e intereses de los particulares. ¿Cómo creen ustedes que unas bases de licitación pueden afectar derechos e intereses de los potenciales oferentes? Pues la manera más sencilla es estableciendo barreras para la competencia. Y ojo, que no estoy sugiriendo que las instituciones deben de dejar la puerta abierta para que cualquier oferente o cualquier persona natural o jurídica que quiera venderle al Estado le pueda vender. No se trata de eso. El Estado debe de procurar contar con los mejores proveedores y con los mejores bienes y servicios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estos constituyen insumos para que la administración pública entregue servicios públicos de calidad a sus ciudadanos. Así que, ojo, promover la libre competencia es algo que se encuentra en tensión permanente con la obligación que tiene la administración pública de seccionar o de establecer tamices, de segregar dentro del universo de oferentes que están en el mercado, que participen únicamente aquellos que puedan cumplir de mejor forma las necesidades, satisfacer las necesidades del Estado. ¿Cómo aplicamos el test de proporcionalidad en la evaluación o en el examen de una base de licitación? Pues nos vamos a
los criterios de participación, nos vamos a los requisitos de participación y examinamos si los mismos no están estableciendo una restricción desproporcionada de la competencia. Para ello vamos a hacer acopio de la herramienta del test de proporcionalidad. Vamos a tomar las bases de licitación y vamos a examinar el requisito, primero preguntándonos si es idóneo. Es decir, si existe adecuación entre el requisito y el fin perseguido. Por ejemplo, en una contratación de servicios de vigilancia privada, establecer como un requisito que el equipo de vigilantes tengan mínimo bachillerato técnico en electricidad o bachillerato técnico en computación, se antoja, o a la luz salta, que es un requisito que no es idóneo, porque no existe ninguna relación entre la restricción de la participación al pedir que todos los vigilantes propuestos sean bachilleres técnicos y el fin perseguido, que el fin perseguido es tener personal capaz para brindar seguridad privada. Entonces ahí podríamos ver un ejemplo de cómo a través del test de idoneidad podemos identificar un requisito desproporcionado. Otro ejemplo para ver cómo se aplica el test de necesidad. ¿Cómo aplicamos el test de necesidad? Mantengámonos siempre con el ejemplo de la contratación de servicios de seguridad privada. Imaginémonos que la institución contratante es un hospital nacional. El hospital nacional requiere contratar 5 agentes que brinden seguridad en las instalaciones. Entonces establecen como requisito la presentación de 3 constancias donde se acredite experiencia específicamente en hospitales nacionales. ¿Esto qué implica? Que si una empresa de seguridad privada quiere participar, pero no tiene 3 contratos con hospitales nacionales, no puede pasar o no puede optar a la adjudicación de un contrato. Apliquemos primero el test de idoneidad. ¿Existe alguna adecuación entre la restricción y el fin perseguido? Pues sí, en realidad existe relación en exigir una experiencia específica en el servicio de prestación de servicios de seguridad en hospitales públicos, ya que un hospital público es la autoridad contratante. Así que desde el test de idoneidad pasa el examen. Ahora vamos a analizar el requisito sobre la base del test de necesidad. ¿Existirá una medida menos restrictiva de la competencia para poder acreditar que el proveedor tiene experiencia o tiene la experiencia necesaria para brindar el servicio de seguridad al hospital? Pues en este caso absolutamente sí existe, porque puede abrirse la experiencia a cualquier hospital, ya sea público o privado, o puede abrirse la experiencia a cualquier servicio de seguridad privado prestado a cualquier institución del Estado. Así que en este caso este requisito no pasaría el test de necesidad. Al no pasar el test de necesidad, este requisito es desproporcional o desproporcionado. Ahora finalizaremos con la aplicación del test de proporcionalidad en sentido estricto. Vámonos con un requisito también de experiencia, en el cual la base de licitación nos dice que únicamente podrán participar aquellos proveedores o aquellos contratistas que puedan acreditar al menos 15 contratos ejecutados en los últimos 2 años. 15 contratos similares ejecutados en los últimos 2 años. ¿Será idónea esa medida? Sí, porque existe una adecuación entre el requisito y el fin que persigue el mismo. ¿Será necesaria? Sí, es necesaria, porque no se puede contratar a un proveedor sin acreditar que tiene experiencia. ¿Será proporcional en sentido estricto? Es decir, existe una relación razonable en la magnitud o en el calibre de la limitación y la intensidad de la misma con el fin que se persigue. En este caso, pues, podemos decir categóricamente que no, es un requisito absolutamente desproporcionado, porque 15 contratos en 2 años no se le puede buscar ningún razonamiento más, que se busca excluir la competencia, que se busca limitar de manera desproporcionada la competencia. Así que de este modo es que se aplica el test de proporcionalidad en materia de contratación pública, específicamente en el examen de los requisitos de
participación en el examen de los requisitos de evaluación. Ahora continuamos con el principio número 3, el principio antiformalista. El principio antiformalista nos dice que ningún requisito formal que no sea esencial debe constituir obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal. Asimismo, deben de interpretarse los requisitos esenciales en el sentido que posibilite el acceso a los procedimientos y al pronunciamiento de una resolución de fondo. Un requisito esencial. Si no es un requisito esencial, la institución no puede invocar formalismos o valoraciones subjetivas de quien está calificando, de quien está examinando un trámite, no puede detenerlo. ¿Cómo lo podemos aplicar esto en materia de contratación pública? Pues se me ocurren una cantidad exagerada de ejemplos. Comencemos con algo sencillo como la presentación de ofertas. Todas las instituciones tienen la práctica de establecer formatos en las bases de licitación, formatos estandarizados, anexos, que tienen como propósito tratar de uniformar toda la información que presentarán los distintos oferentes y de ese modo facilitar y disminuir el margen de error que puede cometer la Comisión de Evaluación de Ofertas. Puntualmente, ¿cómo podemos aplicar el antiformalismo? Uno de los formatos que todas las instituciones utilizan es el formato de constancias o referencias. En el formato de constancias o referencias se ponen datos relevantes tales como nombre del cliente, dirección del cliente, nombre del contacto, teléfono y correo electrónico del contacto, descripción del servicio suministrado, fecha del servicio, calificación del servicio y lugar y fecha de la extensión de la constancia o recomendación. En la práctica, no es tan sencillo presentar constancias originales para cada procedimiento, ya sea porque los tiempos son muy cortos para preparar ofertas o porque hay algunas instituciones de naturaleza privada que tienen normas conforme a las cuales no se les permite entregar recomendaciones a sus proveedores. O si entregan recomendaciones es en formatos previamente autorizados por la administración de dichas empresas. Entonces, una aplicación formalista, y es un pensamiento bastante arraigado en los servidores públicos salvadoreños, nos llevaría a, si se cuenta con una constancia en un formato distinto, se rechaza. O, en su defecto, se previene la subsanación. So pena de que no se subsane, se rechaza. Sobre la base de este principio antiformalista, la administración pública está absolutamente cohibida de rechazar una propuesta o de rechazar una recomendación por algo tan banal como el hecho de no presentarla dentro del formato previamente establecido. Entonces, este principio antiformalista nos llama a, primero, procurar la subsanación si es algo que en realidad requiere ser subsanado, y después, una vez se procura la subsanación, se previene. Pero lo importante es tener una actitud como administración pública de flexibilidad. Si algo no es esencial para que la administración pública se pronuncie en una resolución de fondo, entonces ese requisito no es indispensable. Y si ese requisito no es indispensable y es una mera formalidad, pues la administración pública requiere ser sumamente flexible para su aplicación. Este principio, pues, lo vamos a vincular con el siguiente, que es el principio de eficacia, principio que lo encontramos en el artículo 3.4 de la LPA. El principio de eficacia nos dice que la administración pública, antes de rechazar el inicio del procedimiento, su conclusión anormal o la apertura de un incidente, debe procurar la reparación o subsanación de cualquier defecto que haya advertido, incluso sin la necesidad de prevención al interesado.